Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15. El tema que hemos venido estudiando, primera a Timoteo capítulo 2, del 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esta es la palabra del Señor, lo que hemos leído. Su Santo Espíritu nos auxilie para entenderla. El título de esta exposición es Restauración para las feministas y para todos. Porque siempre el mensaje de la palabra de Dios se aplica a todos, aunque el tema que estamos, la sección que hemos leído parece aplicarse solo a las mujeres, veremos que no, es para todos. El feminismo dice ser un movimiento, o así empezó, político y social, que buscaba igualdad de derechos para ambos géneros y luchar contra la violencia hacia la mujer. ¿Quién pudiera estar en contra de eso? Nosotros como cristianos somos los primeros que tenemos que saber que fueron hechos a imagen de Dios tanto el hombre como la mujer, y que el valor de un alma no depende de si es hombre o si es mujer. Entonces, en ese sentido no hay nada incorrecto en alguien que busque que haya igualdad de derechos para ambos géneros y que no haya violencia. Pero ahí podríamos un poquito ir corrigiendo y decir, y no debe haber violencia contra nadie, ni mujeres, ni hombres, ni ancianos, ni nada, contra nadie. No tiene por qué. La violencia es pecado. Pero el grave error de este movimiento empieza en el que considera que los sexos son iguales. Eso es incorrecto. No es cierto. Dios hizo dos géneros, a un hombre y a una mujer, y los hizo diferentes. Y Dios se agradó al ver lo que había creado. No los creó iguales. Entonces, ¿ven que es sutil entre la verdad y el error? No, los hombres y las mujeres no son iguales. Y no estamos, vuelvo a aclarar, hablando del valor de sus almas, pero no son iguales. Ni fueron creados iguales. Y la experiencia misma nos dice que no lo son. Lo terrible del feminismo también es que comete el grave pecado de despreciar el modelo divino para la familia y los roles asignados por Dios. Al punto de que es dentro del feminismo donde surge esa exigencia del aborto como un derecho. La Biblia nos dice, lo que hemos leído en la Biblia, nosotros creemos la Biblia, toda ella, no partes de ella, toda.
Y la Biblia acaba de decirnos, la mujer aprenda en silencio. Pero quisiera primero pasar ahí, la mujer aprenda. Hay un mandamiento. ¿Sabían que esto no era bien practicado? Los judíos no permitían a las mujeres aprender a leer. Bueno, me refiero a los judíos de siglos posteriores, ¿verdad? No era que era la intención divina. Pero por ahí, siglo XVIII, siglo XIX, las mujeres de los judíos no aprendían a leer. De hecho, en las sinagogas había la parte de las mujeres donde estaban allá nada más de oyentes y los hombres eran los que participaban en el culto. Eso no es correcto. De hecho, veamos lo que es correcto y lo que Dios manda. Voy a leer lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, los versículos 34 y 35. Él está hablando de un tema similar. Estamos hablando de cómo conducirnos en la casa de Dios. Voy a leer desde el versículo 33 más bien. 1 Corintios 14, 33. Dice así. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Prestemos atención a este fragmento que, como ven, estamos tratando el mismo tema. Y quisiera empezar por lo que aquí dice. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mis estimados, cuando Dios nos da mandamientos, son para nuestro bien. Usar bien estos mandamientos y estas guías de Dios para roles de mujeres y hombres en la casa y fuera de la casa, en la iglesia y fuera de la iglesia, es para nuestro bien. Dios no nos está haciendo, mis hermanas, ni les está haciendo a ustedes ningún daño. Dios no es Dios de confusión, Él es Dios de paz. Él busca el bien de ustedes. Eso tenemos que creerlo. Que esto que parece a ojos del mundo restrictivo y opresivo es para vuestro bien, mujeres. Y entonces Él les dice, hay un modelo. Y dice que ellas deben preguntar a sus maridos en sus casas. Pregunto a las parejas que hay aquí. Le pregunto a ella, le pregunto a él. Y usted tendrá su respuesta y debe hacer algo con esta respuesta. Hombre, ¿tiene su esposa la confianza de preguntarle a usted? Porque sabe que usted está atento a la palabra, que usted sabe de lo que se predicó, que usted no se estaba durmiendo en el culto, que usted es atento, que usted va adelante como los líderes. Y usted puede preguntarle y él dice, sí, yo ya lo estaba pensando, mira, aquí estuve haciendo anotaciones sobre eso, yo también me surgió esa duda, etcétera. Porque es válido. O es su esposo que, mejor ni le pregunto porque ya sé que él no sabe. Lo digo con tristeza, porque en muchas iglesias las mujeres son las que están encargadas de todo y los hombres están viendo el partido en la casa. Y eso es lo que ha dañado la familia. Porque el Dios de paz para nuestro bien nos da un orden. Las mujeres entonces ahora se acercan con confianza o a sus padres o a sus esposos para preguntarles sobre asuntos espirituales y de doctrina. El hombre debe alzar sus manos sin ira ni contienda en su casa y guiar a su familia a Cristo constantemente. Que su esposa y sus hijos sepan, voy a comentarle a papá de lo que me está sucediendo espiritualmente, de dudas que está teniendo. Ese es el modelo que nosotros vemos aquí en la Biblia. La tendencia que se está contrarrestando obviamente ahora aquí es la tendencia que hoy prevalece de que las mujeres quieren ser maestras y estar ellas enseñando. Tiene su lugar, ahorita vamos a llegar ahí, pero no es lo que Dios ha establecido. Ahora bien, entre los varones también hay este riesgo de querer ser maestros y querer estar enseñando,
varones, a los que Dios les manda enseñar es a su propia familia. Tenemos una tendencia en el corazón de que queremos estarle diciendo a los demás cómo resolver las cosas. Y entonces veo algo, yo creo que aquí hay gente, voy a mandarle esta predicación que me encontré. Lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la palabra, ponerla a nosotros en práctica y en nuestro círculo, en su esposa, sus hijos, practicarla. No se ponga a darle lecciones a todos sus hermanos. No se ponga de pastor ni de pastora, porque la iglesia tiene pastores. Deje a los ancianos hacer su función. Es una función docente. Ahora, que las intenciones sean buenas, no lo niego para nada. Son con las mejores intenciones, pero no es el modelo de Dios. Ahora, una cosa es compartir el evangelio, una cosa es ayudar a un hermano inmaduro, todo eso tiene su lugar. Y vean que por eso es que hay que predicar estas cosas, porque hay una pequeñita diferencia entre eso y querer a ponerme yo de maestro, siempre estarle diciendo a los otros cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen. Es nuestra tendencia. De hecho, hay gente que se queja y dice, ay, siempre me viene a decirme cómo haga las cosas o cómo no las haga, porque él siempre sabe más. Dios quite eso de nosotros. Nosotros necesitamos con humildad aprender, aplicar primero yo, mi familia y esperar. Ahora, si le piden ayuda, claro que sí. ¿Ve qué diferente? Resulta que alguien se acerca, hermano o hermana, y entonces, sí, viera que yo vi una buena predicación del pastor tal, no importa. Y aclaro, no tiene que ser de los de aquí. Buenos pastores hay en muchas iglesias que dan muy buenas enseñanzas. A solicitud y por necesidad usted puede hacer, pero no se haga de maestro y de maestra, porque la Biblia no es algo que nos enseña, sino que más bien lo llama peligroso. De hecho, Santiago advierte, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque dice que la condenación es más grande. El que se pone de maestro tiene una responsabilidad muy grande, porque usted al decir eso, usted tiene que decir, entonces usted vive así, ¿verdad? El Señor nos muestra aquí en este fragmento un camino de restauración para la terrible condición en que cayó la raza humana por la caída en pecado de Adán y Eva. Y esa solución es una palabra detestada por el ser humano y es esta: sumisión. Sumisión. La sumisión no solo para las mujeres, para todos. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Me someto a las autoridades que Dios ha puesto, a los pastores de la iglesia, pero el corazón no quiere. Me someto a mi hermano cuando me habla con la palabra de Dios, pero el corazón no quiere. Me someto a papá y mamá, niños, porque Dios lo manda, pero el corazón no quiere. Y esposas, me someto a mi esposo que Dios me lo dio para que me guíe y el corazón no quiere. No debemos ser independientes y autónomos. Ese es otro de los errores del feminismo. No necesitamos a los hombres para nada. Nosotros hacemos todo lo que un hombre pueda hacer. Esa actitud es incorrecta. De hecho, el hombre no puede tampoco solito. Por eso dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda. O sea, que el hombre ocupa ayuda. Ayuda idónea para él. Nosotros hemos creados por Dios con necesidad de ayuda, no para ser independientes y autónomos y no necesito de nadie, yo sé solito. La mujer debe ese respeto y sumisión a su esposo porque Dios se lo manda. El hombre debe sumisión a las autoridades también en la iglesia y fuera de la iglesia. 1 Corintios 11:3 y Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Es bueno traerlo a todos porque, hombres, si ustedes pensaron, qué bueno, van a hablar del feminismo, les van a tirar a las mujeres, lo que pasa es que ese mismo pecado está en el corazón del hombre. ¿Quién se somete de buen corazón y con humildad? No, tiene un corazón rebelde también. Pero entonces aquí se nos está dando una receta para restauración, porque hay quebrantamiento en las relaciones
en la familia y en la sociedad. El corazón humano está quebrantado y Dios nos está dando la solución. La mujer entonces va a saber que le toca someterse y que es para su bien, que es para su paz. Y vean que cuando ustedes prestaron atención a la lectura en 1 Corintios 14, cuando dice, ¿acaso de ustedes ha salido solo la palabra de Dios o solo ustedes saben? Algo así les está diciendo, porque ellos tienen reticencia a hacerlo. Y con lo cual nos está diciendo, esto no es para la iglesia de Corinto, esto es para la iglesia del Señor en todas partes. No solo para ustedes, para todos. Esos son los argumentos de los liberales, es que en Corinto tal y tal, en todas partes. Y vemos aquí que el problema es que el enemigo ha hecho algo terrible en el corazón para que las mujeres comiencen a despreciar la función materna. Y veamos por qué. ¿Por qué ser madre ya no es algo anhelado y lindo y esperado como debía ser? Oigan esto. Para ser madre se necesita abnegación y autonegación. Eso era ser mamá. Esa era la imagen de una madre con un niño protegiéndolo, nutriéndolo. Eso era lindo. Pero no, porque ahora no. En una sociedad egoísta, eso me va a quitar tiempo, me va a quitar energías, este niño se va a robar mis nutrientes. Así está el corazón. Entonces no, mejor matarlo antes que nazca. Pero aquí dice, se salvará engendrando hijos. Y ahora que quiero aclarar muy bien que estamos hablando no de la salvación del alma, no de que las mujeres tienen una manera de salvarse diferente a de los hombres. Alguien pudiera malinterpretar este versículo y pensar que así es como se salvan las mujeres teniendo hijos. Pero ¿de qué tipo de salvación estamos hablando aquí? Salvar significa liberar y significa restaurar. Y eso es lo que nos está enseñando el apóstol. Dice, esa condición terrible en la que están se puede reversar, se puede usted liberar de eso, de esa manera, engendrando hijos, permaneciendo en fe, en amor, santidad, con modestia. No es, vuelvo a insistir, que esta es la manera en que usted salva su alma. Salva esa condición triste en la que está toda mujer por causa de la caída. Hay esperanza para las feministas y hay testimonios. Yo recuerdo haber visto uno de los testimonios allá en la iglesia de los Lagos cuando una hermana dio testimonio y dice, cuando yo oí eso, que la mujer tiene que someterse al hombre. Y dije, ¿en dónde estoy? ¿Qué es esta iglesia? Nunca, jamás había. Eso no lo soportaba. Y después de entenderlo, abrazar con amor su función como esposa, como madre, como ama de casa, contenta, procurando hacerlo para la gloria de Dios y de manera excelente. Y haciendo eso, dice, la Biblia dice, pero se salvará de esa condición, de esa caída terrible, de esa condición de perversión realmente, porque pervirtió el rol que Dios le asignó engendrando hijos. Engendrar no significa simplemente tener hijos, es decir, estaríamos diciendo, vaya, tenga bastantes hijos y eso lo va a salvar. No, es mucho más que darlos a luz. Es la preciosa tarea de alimentarlos, educarlos, orientarlos, consolarlos. Alguien decía alguna vez, y sé que se ha dado, que muchos en su lecho de muerte llaman a la mamá o al papá. Y es interesante, porque eso está desde niños. ¿Qué hago cuando estoy en peligro? ¿A quién corro? ¿A quién llamo, mamá o papá? La familia, era necesario que esos niños porque así crecieron sabiendo, a mí el que me protege y el que me saca y el que me cuida es papá y mamá. Pero ¿qué quiere Satanás al derribar el modelo de Dios? Que no haya esperanza. Pues nosotros vamos a dar la esperanza volviendo al modelo de Dios. Ahora, si ustedes prestan atención, todas estas cosas que se dicen aquí de las mujeres son pedidos de todos. Dice, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santidad y modestia. Eso es solo para las mujeres.
En este caso estamos hablando de ellas, pero pregunto, ¿esas virtudes solo se esperan de las mujeres? Pues claro que no. Nosotros vemos en la Sagrada Escritura que eso se espera de todo creyente. Fe, amor, santificación. Pero no coincide eso con este modelo mundano, egoísta en el que nosotros vivimos. Y al final dice con modestia. Esa palabra modestia en griego es una palabra que también se puede traducir como cordura. De hecho, así es como el apóstol Pablo, precisamente en los capítulos posteriores de Hechos, cuando lleguemos ahí, él da su testimonio y le dice, Pablo, estás loco. Cuando le habla a él, y él dice, no, yo no estoy loco. Hablo palabras de cordura. Esa es la misma palabra que está aquí. Modestia. Entonces, es todo lo contrario a embriaguez. Se espera de todos nosotros que seamos sobrios y tenemos la correcta manera de pensar y de actuar. Ok, si entendemos eso, ahora vemos que esto no es solo para las feministas. Es para todos, porque las consecuencias sociales por haber quebrado aquel modelo fueron para todos. Quisiera hablar un momentito, algo que espero poder explicarlo para que entendamos. Miren, ustedes saben lo que es el movimiento que se llama LGBT, ¿verdad? ¿Lo han oído? Bueno, lo voy a explicar brevemente. Igual, derechos para la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales, y hasta ahí íbamos con una sociedad que decía, sí, eso es lo que le gusta. Él es el hombre, pero quiere casarse con un hombre, y allá él. Es mujer, pero quiere casarse con una mujer, pues, allá él. Eso se percibía así, como una cuestión de solo de ella, eso es lo que le parece a él. Y bisexual, bueno, ese dice que le gustan los dos, son tanto hombres como mujeres, y fue. Pero cuando llegamos a la T, yo quiero que presten atención lo que esto significa. Porque la ideología transgénero da un paso terrible en la decadencia, ya a hundir a la sociedad. ¿Por qué? Porque un hombre que tiene en su constitución órganos genitales de hombre y cromosomas X y Y, ahora afirma que él no es un hombre. Y una mujer tiene órganos reproductivos de mujer y tiene en su constitución biológica los cromosomas XX, ella afirma, no soy una mujer. Entonces hemos llegado al fondo de la depravación humana, porque se está diciéndole a Dios, no acepto lo que tú has hecho. ¿Entienden? Eso es básicamente. Dios dijo, vas a ser hombre, vas a ser mujer. Hoy estábamos contentos de ver que ya Melissa sabe que es una bebita y todo, una chiquita, se llama Gracie. Se sabe ya desde ahora. No, ahora dice, no se sabe. ¿Qué querrá hacer? Hay que dejarlo y algún día decidirá qué quiere ser. Pregunto, ¿habrá una locura peor a la que la sociedad pueda llegar, que es negar un hecho biológico? Pero las estadísticas nos dicen que eso va en aumento. Y ahora sí, entonces un hombre que es hombre biológicamente, pero en su mente dice que es mujer, dice que él como es mujer va a competir con las mujeres en natación y claro, ganar la medalla y todas las demás tienen que aceptar porque es que así es. ¿Qué pasa en este mundo? Entonces pensémoslo, ¿no es grave esto? Ahora, necesito llegar a esta gravedad para que entendamos que todo esto es la consecuencia de que ustedes, hombres, y yo no estemos haciendo la función que Dios nos dio como hombres y que ustedes, mujeres, hayan despreciado el rol que Dios les dio como mujeres. ¿Entienden? Entonces, no es nada más de decir que bárbaros aquellos, tenemos que ver si nosotros honramos el rol que Dios nos dio y estamos venerando la familia, papá y mamá, mis estimados que tienen bebitos. Yo les digo esto a veces y piénsenlo otra vez. Sus hijos van a ser una excepción pronto en sus escuelas. Porque resulta que vienen de hogares donde hay papá y mamá. ¿Cómo?
tengo estadísticas de una institución cristiana, un colegio cristiano, en los que casi la mitad de los estudiantes vienen de un hogar donde solo está papá o solo está mamá. Y yo les digo, ¿es esto grave, sí o no? Pero nuestros hijos, criados en hogares donde hay papá y mamá, y un papá que sabe lo que Dios pide de él como papá, y una mamá que no se avergüenza de ser mamá y de ser mujer y de ser lo que era una mamá, esos niños van a cambiar muchas cosas. Confiemos que así sea. Todo esto son solo consecuencias, como les digo, de una sociedad que le dio la espalda a Dios desde hace mucho. Aquella revolución sexual del movimiento hippie de los años 1960, la cual en todas las películas y en las canciones se exalta como el ideal de amor y paz. Esa fue la corrupción que empezó a la decadencia social que hoy nosotros tenemos. Antes, la gente sabía que si decidía tener una vida inmoral y un hombre andar de aquí para allá o una mujer pronto va a quedar embarazada y la cosa va a parar ahí y el desorden. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque surgió una pildorita en la cual entonces usted puede tener una vida inmoral y no tener hijos. Pero aún más, y si acaso queda embarazada, lo podemos matar. ¿No es esto algo terriblemente grave? Cuando Dios da a los hijos como un don y así deben ser recibidos. La noticia de que va a ser mamá, la noticia de que va a ser papá, algo de gozarse. Y hoy en día la gente ay, pobrecita. Como si quedar embarazada fuera una cosa mala. Yo le pregunto a cada mujer, sobre todo a las jovencitas, si saben para dónde van. Porque aquí la Biblia nos dice algo muy claro. Y si usted toma el modelo del mundo, que es rechazar eso, no quiere tener nada que ver con su función como mujer, como esposa, como madre, como ama de casa, y rechaza eso, eso tendrá consecuencias. Y ya las estamos viviendo, como les digo. Entonces, vean el modelo de Dios y cómo Él nos restaura. Aprendamos de la palabra qué pide Dios de cada uno de nosotros. Y agradezcámosle porque Él está, antes de darnos esas instrucciones, en 1 Corintios 14 dice, Dios no es Dios de confusión. Claro, el enemigo quiere que nuestros hijos desde pequeños comiencen confundidos, pero Él no es Dios de confusión. Y el niñito cuando va a ser educado, y si algo así pasa en él y tiene confusión y no sabe si es un niño, no, con la palabra y con el amor y con el ejemplo, vamos a guiarlo. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué le da la paz? Saber quién es usted y qué pide Dios de usted. Le digo eso otra vez. ¿Qué le va a dar la paz? Saber quién es usted y qué pide el Dios de los cielos que lo creó de usted. Piénselo, qué lindo soy yo sé. ¿Quién soy yo? Y constantemente la palabra me dice, bueno, yo soy un ser humano. No soy una criatura irracional. Él me hizo a su imagen. Y aunque soy pecador, Él me dio un método, un medio de salvación, su Hijo Jesucristo. Y Él está por medio de su Espíritu Santo restaurando la imagen de su Hijo en mí. Entonces comenzamos a ver quiénes somos. ¿Quiénes somos? En Cristo, ¿verdad? No como el mundo, al cual tiene que decirle Pablo, que ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque vea la insensatez y la insolencia de decirle a Dios, al que me creó, que yo no soy lo que Él me creó. Eso es un pecado terrible. Pero cuando usted sí lo entiende así y le dice, gracias Señor por hacerme un hombre. Y usted le puede decir, gracias Señor por hacerme una mujer. Y eso desde niñitos, ellos apreciarlo y tratar de ser de veras la mujer que Dios quiere que usted sea. Una mujer en la que Dios se agrada, que tema a Dios. Un hombre que agrade a Dios, que asume su liderazgo.
Esto de lo que están hablando aquí, pudiéramos haber tomado muchísimo más espacio, ustedes saben, en lo que tiene que ver con la conducta y la apariencia externa. Solo hablamos de eso un poquito las veces anteriores, y eso tiene su lugar. Pero como decía hoy hace 8, principal es aquí adentro. ¿De qué está vestido usted internamente? ¿Y quién cree usted que es internamente? Si alguna vez tienen discusiones sobre este tema con otras personas que quieren usurpar los roles que Dios ha dado, aquí la razón que se nos da no es ni cultural ni histórica, es una razón de creación. ¿Por qué es que no permite que el ministerio de la enseñanza y predicación esté a cargo de la mujer y que ella no ejerza ese dominio? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Eso no lo puede usted ni yo cambiar. Dios no hizo primero a Eva y luego a Adán. Hizo a Adán y luego a Eva. Y ya, Dios es soberano. Ahí nos enfrentamos con nuestro orgullo y nuestra, vuelvo a decir, rebeldía ante Dios. No quiero que haya sido así. Bueno, así es y así es. Así lo hizo Dios. Entonces, ahora pregunto, ¿nos lleva esto a cambios? Siempre cuando ustedes leen la Biblia, tenemos un sermón o lo que sea, si usted no puede decir, ¿y ahora qué? ¿A qué nos lleva esto? Hemos perdido el tiempo. Aquí hemos hablado y gastado la voz. Y tiene que llevarnos a algo. A los hombres a hacer, a revisar si estamos ejerciendo un liderazgo bíblico, amoroso y ejemplar, porque lideramos con el ejemplo. Y a las mujeres a ver si están dispuestas a someterse, que es lo que Dios manda. Es Dios el que lo manda. Someterse. Y a entender, este hombre, tengo que someterme a este hombre, pero yo soy más inteligente que él. Puede ser que sí. Pero ese es el hombre que Dios le dio y que usted debe someterse a él. Con sus imperfecciones es el marido que Dios le dio y es pecado ir en contra de ese modelo. No rechace el mandamiento de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón para recibir una doctrina como esta. Si no, no podremos. Si no, lo único que genera es, no me gusta, quiero, ¿por qué tiene que ser así? Esto es como Dios lo estableció, pero sí enfatizo, mis hermanos, es para nuestro bien. Para hogares firmes donde los niños van a crecer con seguridad. Crecen seguros sabiendo que sus padres nunca jamás hablan de separarse, ni de divorcio, ni de nada de eso, ni por aquí les pasa porque sabe que sus padres hicieron un pacto delante de Dios inquebrantable. Y eso le da seguridad al niño. Papá y mamá, sé que no son hombres, no son perfectos, ni tampoco es que nunca tienen, pero aman a Dios y van a cumplir eso que le prometieron a Dios de estar juntos y eso le da seguridad a los niñitos. Solo pregunta a los chicos, o tal vez usted mismo. ¿Tenía usted dudas de si papá se iba a ir algún día de casa? ¿Si mamá nos va a dejar? ¿Cómo atormenta eso a los niños? Pero crecerán seguros si seguimos este modelo que Dios nos da. Mujeres sujetas a sus maridos, respetuosas. Hombres que tratan a sus mujeres con ternura, como lo dice el apóstol Pedro. Y habíamos visto, solo es un recordatorio, que si eso anda mal, las oraciones no pasan del techo. No las recibe Dios. Pero Él quiere lo mejor para nosotros. Veíamos hoy hace 8 que todos tenemos que profesar piedad. Bueno, todos también necesitamos esa restauración de la que aquí habla. Pero se salvará. Esa frase, quiero que quede, pero se salvará. Lo que quiere decir es, no tiene por qué quedarse ahí. Usted, mi estimada jovencita, niña, mujer, ha sido influenciada por las películas y por el colegio y por lo que sea, a ser feminista, a no dejarse, a no someterme a nada, a hacer mi propia voluntad, lo que yo quiero, cuando quiero y como yo quiero. Todo eso es malo para usted. Pero la Biblia le manda, someteos a Dios.
Y como usted ama a Cristo, al que le ha salvado, no le va a costar hacer lo que Cristo diga. Y Cristo dice que lo mejor para usted es asumir su rol. Y este mensaje de restauración para feministas es el mensaje de restauración para todos nosotros. Nos salvaremos por la gracia de Dios de esto. Saldremos adelante, es lo que quisiera que entiendan. Insisto, la salvación, la del alma, solamente es por gracia. Solamente es por la fe. Y solamente por la fe en el Hijo de Dios. Sin esas tres cosas, no hay salvación. Por gracia, recibida con humildad del Dios que la da libremente sin que nosotros hagamos algo para merecerla. Una fe bendita en el Hijo de Dios Jesucristo y en lo que Él hizo cuando murió en la cruz. Y entonces, eso cambia el corazón al punto de que usted está dispuesto a decirle, Señor, perdóname, no he valorado lo que tú me has dado, ni he apreciado, ni he procurado ser el hombre o la mujer que te agrada a ti. Quite los modelos del mundo, quite todo eso. Es más, quite el mal modelo que usted aprendió en su propia casa. Y vamos a sustituirlo por este modelo de armonía, de roles. Un hombre que es cabeza de hogar, una mujer que es la ayuda idónea, soporte vital y necesario de aquel hombre, unos niños que aprenden desde pequeños a hacer caso. ¿Cuánto daño hay hoy en una sociedad en la que las personas no saben seguir una instrucción? No haga tal cosa. Ya está, esa es la instrucción. Va y lo hace. No hubo un papá, una mamá que ejerciera disciplina cuando al niño se le dice no y él quiso hacerlo. Eso es el resultado que estamos viviendo. Pero si volvemos, se salvará. Se salvará usted, se salvará su familia y podremos en esa medida salvar nuestro país de esta terrible decadencia. Vamos ahora.